De hecho, estamos asistiendo a un espectáculo un poco exótico, que es la interrogación por las evidencias de que disponemos en nuestras prácticas. Y el hecho de que sea exótico, pues nos marca ya la situación en la que nos movemos. Segundo, me parece también muy poco habitual que las personas que estamos hablando no solamente hayamos trabajado de maestro, sino que consideremos que nuestro principal título es el de maestro. Dicho esto, entro ya a la cuestión que me va a ocupar a favor de la evaluación escolar objetiva. No sé si acerté con el título, porque a la hora de la verdad, cuando me he puesto a desarrollarlo, me encuentro un poco. Eso me lo contaba una vez Fernando Onega, el periodista, que cuando Suárez pasó del movimiento, de dirigir el movimiento a presidente de gobierno, pues tenía que dar al menos imagen de que tenía un barniz cultural y encargó a Fernando Onega que le resumiera en un folio cada una de las principales novelas del momento. De Fernando Onega, que bueno, el trabajo era relativamente fácil hasta que se encontró con la necesidad de resumir en un folio 100 años de soledad. Pues me encuentro un poco así, ¿no? Es decir, cómo resumir en media hora todas las cuestiones a favor de la evaluación escolar objetiva, con lo cual tienes a la fuerza que decidirte entre abarcar o apretar. Bueno, ustedes evaluarán, espero que objetivamente, mis palabras. Comenzaré diciendo, y me parece la cuestión, de hecho, más esencial de todo lo que voy a decir, que la evaluación escolar es inherente a la práctica pedagógica. Ahora bien, si a lo que se aspira es a una práctica pedagógica reflexiva, que creo que es a lo que hay que aspirar honestamente, hay que aspirar también a una evaluación escolar objetiva, o como a mí me gusta llamarla, a una pedagogía clínica. ¿Por qué hablo de pedagogía clínica? Porque me parece que las similitudes entre nuestra práctica y la del médico de cabecera han de ser resaltadas. ¿Qué hace un médico de cabecera cuando se encuentra con un paciente que le señala algunos dolores indefinidos o algunas molestias indefinidas que siente? Pues primero de todo tiene que transformar esas molestias en síntomas, pero no lo hace por casualidad o al azar, sino que tiene unos criterios que le permiten transformar o leer como síntomas esas molestias. A partir de esos síntomas se elabora un diagnóstico que le parezca fiable y a partir del diagnóstico el tratamiento riguroso. Si el paciente mejora, pues perfecto, continuará con el diagnóstico o con el tratamiento, y si no es así, pues se verá en la obligación, si es honesto, o de modificar el tratamiento o de modificar el diagnóstico. Para que la práctica clínica sea posible, el médico necesita, además de tener este esquema de actuación, conocer las diferencias entre salud y enfermedad, la evaluación posible de una enfermedad, los efectos del tratamiento y las terapias que digamos que son manifiestamente falsas o al menos pues que el colegio de médicos le llamaría la atención si las utiliza. Digamos que esta última sería la ausencia más notable, ¿no? Entre nosotros podemos utilizar cualquier metodología sin que haya ninguna autoridad científica pues que nos pueda llamar la atención diciendo esto, vigila, porque... Bueno. Traspasemos esto a la pedagogía. La práctica de la pedagogía clínica necesitaría entonces saber qué es una persona educada, lo que podríamos llamar, lo que en correspondencia con el médico sería la salud, y qué es una experiencia educativa, cosa que no está nada clara, que realmente sepamos bien qué es una experiencia educativa. En segundo lugar, necesitaríamos disponer de un saber preciso sobre las lógicas que subyacen a los errores de nuestros alumnos, que sería la patología, o como a mí me gusta llamarla, la errorología. Creo que en general nuestra formación se centra en el éxito, cómo conseguir éxitos, y tenemos pocos datos sobre qué tipos de errores son normales o más frecuentes y especialmente qué tipo de lógicas subyacen o hacen posibles esos errores en las respuestas de nuestros alumnos. Y eso es lo que nos permitiría, por ejemplo, decirles a los padres algo más que vaguedades sobre las dificultades de su hijo, del tipo puede hacerlo mejor, es un buen chico pero se distrae, se esfuerza pero, etcétera, etcétera, ¿no?
Por supuesto, necesitaríamos tener claras las diferencias entre ocurrencias pedagógicas, prejuicios ideológicos y prácticas bien contrastadas empíricamente. Pues a veces lo que nos muestra la ciencia no lo quiere ver la ideología, por supuesto con las mejores intenciones. Hoy, por ejemplo, ideológicamente no ponemos reparos a constructos problemáticos como los que hemos visto esta mañana, hemos visto diversos. No ponemos reparos a todos los programas que nos proponen estimular la inteligencia infantil o desde el bebé. Sin embargo, ponemos todos los reparos posibles a todo lo que tenga que ver con el factor G de la inteligencia, el análisis factorial o el cociente intelectual. ¿Por qué? Pues me imagino que si tuviéramos una respuesta de por qué hemos delegado el cociente intelectual como un dato relevante, pues no habría ningún problema. Pero si vamos a los centros y preguntamos, y escucha, ¿y esto por qué? ¿Qué criterios nos han permitido relegar el factor G o el CI como criterios o como elementos volvosos? Pues nos encontraríamos, y yo de hecho la pregunta la hago con frecuencia, con una cierta perplejidad como respuesta. En resumen, se trata de tener clara la función específica de la escuela, porque la escuela no es la vida, sino es una reducción específica de la vida. Y, de hecho, cada escuela se define por el tipo de reducción que hace de la vida. A partir de la pluralidad de elementos que está en la vida, pues introduce una reducción de esa complejidad, dejándote guiar por algunos principios o criterios, y esa reducción es lo que singulariza una escuela. De hecho, la pluralidad de la vida, haciendo una reducción aquí teórica sobre la pluralidad de la vida, se caracteriza porque participamos en una gran pluralidad de ámbitos de copertenencia, podríamos decir. En cada uno de esos ámbitos se muestra un perfil nuestro y lo que aprendemos en ese ámbito es posible precisamente porque solo un perfil nuestro se manifiesta. Quiero decir, aquello que aprendemos como nieto, nuestra condición de nietos en nuestra relación con nuestro abuelo, es posible porque se produce en ese ámbito una reducción específica, ¿no?, de las complejidades de nuestro ser, que es distinta de la que aprendemos como amigo, como vecino, como hijo o como alumno. La experiencia escolar es sin duda importante, sería absurdo negarlo, pero reducida. Ocupa aproximadamente un 10% del tiempo anual del niño en primaria y de un 12% en la ESO. Por otra parte, digo estos datos para señalar la complejidad de esa reducción que, queramos o no, siempre practicamos. Por otra parte, hoy estamos observando que la sociedad recibe y se adapta a las innovaciones con más rapidez que las instituciones. Por eso las familias están asumiendo que la trayectoria educativa de sus hijos es responsabilidad suya, pero lo hacen de diversa manera. Y en esta responsabilidad la escuela ocupa un papel cada vez más reducido en ese proyecto de crear la trayectoria educativa del hijo. Los padres con formación universitaria dedican hoy mucho más tiempo a sus hijos que hace 50 años. Y por mucho que hablemos sobre si deberes sí y deberes no, 9 de cada 10 niños españoles asisten o participan en actividades extraescolares y 1 de cada 2 en más de una actividad extraescolar. Precisamente porque la escuela no puede pretender tener la exclusiva de la formación del niño, debe tener clara su función específica, qué perfil de la personalidad del niño está trabajando. Creo que hay un consenso, pero muy vago, sobre esta cuestión, que podríamos formular así. La función de la escuela es asentar los cimientos de los desarrollos posibles de la persona. El problema es que las divergencias surgen cuando queremos concretar qué entendemos por cimientos. La respuesta que demos a esta pregunta condicionará de manera clara nuestra concepción sobre el valor de la evaluación objetiva. No entenderán de la misma manera la evaluación las escuelas que priorizan la transmisión organizado secuencialmente de conocimiento, organizado, repito, en asignaturas, que se centran o al menos interrogan por el qué del aprendizaje, y las que priorizan competencias de otro tipo, como el aprender a aprender, por ejemplo.
La ambigüedad y la confusión es tanta que recientemente la Fundación Telefónica ha editado un folleto titulado Viaje a la escuela del siglo XXI que asegura haber identificado, entre comillas, las escuelas más innovadoras del mundo. Lo curioso es que equipara el proyecto de las escuelas 21 de Cataluña con el de las escuelas KIPP norteamericanas, que no tienen nada que ver. Mientras una es muy reticente a cualquier tipo de evaluación, las otras desarrollan un feedback evaluador continuo del trabajo del alumno. Ocurre entonces que a medida que se vuelven más borrosas las causas finales de la educación, el para qué de nuestra función, más se multiplican y de forma heterogénea las causas eficientes, el cómo se aprende. Y me parece que este es un dato que está la realidad, y la pluralidad de metodologías tiene que ver con la dificultad para ver los fines. La evaluación escolar objetiva solo tiene sentido si se sabe bien el para qué específico de la escuela y el cómo del aprendizaje. No estoy determinando aquí cuál será, pero simplemente digo que una educación escolar objetiva solo es posible si la escuela tiene claro eso. Si no, nos podríamos encontrar como algún centro de Barcelona que después de desarrollar una gran campaña de publicidad sobre su experiencia innovadora, cuando ha llegado la hora de evaluar, se ha dado cuenta, después de varios años de práctica, que no sabe cómo evaluar aquellos conceptos que dice educar. Como, por ejemplo, la creatividad o como de otro tipo. No me voy a detener en las críticas a la evaluación porque, de hecho, forman parte de la evaluación en tanto que metaevaluación. Los exabruptos los dejo también fuera, pues aquello que Álvaro Marchesi dijo una vez que los exámenes son de derechas, pues lo dejo al lado y en todo caso que revise la prensa, pues qué sé yo, de Mundo Obrero en sus años gloriosos. No podemos prescindir de facto de la evaluación. Está presente la evaluación en la escuela a lo largo de toda la jornada. El profesor está continuamente observando el comportamiento de sus alumnos, extrayendo conclusiones, aunque sean provisionales, y haciendo juicios de valor sobre las mismas. Da consignas, provoca estímulos, solicita, compara. Y si esto es lo que hacemos, ¿no deberíamos preocuparnos por hacerlo bien? Por hacerlo bien entiendo básicamente lo siguiente. Primero, que la evaluación proporcione información relevante sobre la lógica del acierto y del error de un alumno. Es decir, una evaluación que solamente nos proporciona un 5, un 7 o un 3, pues me parece que en sí misma nos ofrece poca información relevante sobre la situación del alumno, lo cual no quiero decir que puntualmente no sea conveniente, después la defenderé. En última instancia, la evaluación solo se justifica por el rigor de la información que nos proporciona sobre la competencia del alumno para evaluarse a sí mismo. Lo que importa es la cantidad y calidad de las inferencias que nos permite hacer tanto sobre el sujeto como sobre el objeto del conocimiento. Nadie discutirá la importancia de saber, por ejemplo, que los alumnos pobres tienen más posibilidades de repetir curso en igualdad de condiciones de conocimiento que los ricos. Tenemos suficientes datos, ¿no?, acumulados. Nadie discutía en los Estados Unidos, antes de la noche I Left Behind, que los test de lectura evaluaban la competencia general lectora. Digamos que era un dogma muy asentado, al menos en las escuelas. Hoy, gracias a la información proporcionada por la aplicación de esta ley, nos preguntamos si existe algo así como una habilidad general lectora. El debate está ahí. ¿Existe esa habilidad general lectora o, en realidad, la competencia lectora depende del conocimiento que posee el lector del dominio sobre el que está leyendo? Pues es una pregunta que nos aparece y se nos plantea con toda su viveza a partir de los datos de la experiencia que tenemos. Los test buenos no son los perfectos, sino los que proporcionan datos metaevaluadores que nos permiten criticar objetivamente a los mismos test y comprender mejor nuestro quehacer. En 1962, un estudio muy famoso que aún sigue siendo de referencia en Francia cuando se hablan de estas cuestiones, Loger y Van Berg mostraban que para obtener una nota justa en las pruebas de selectividad, el debate era este, tenemos una selectividad, los debates siempre sobre la objetividad de las pruebas han estado abiertos. ¿Cuántos profesores se necesitaríamos que evaluasen cada prueba para garantizar su objetividad?
El resultado fue que se necesitarían 13 correctores en matemáticas, 16 en física, 19 en latín, 78 en francés y 127 en filosofía. Claro, esto niega el valor de la evaluación o lo que nos hace es ver la complejidad del objeto que estamos evaluando. Podemos decidir una cosa u otra. Ahora, si negamos el valor de la evaluación y decidimos no evaluar, estamos siendo más objetivos. La evaluación objetiva es la que se adapta a la objetividad específica del objeto. Cuanto más formalizado, y aquí nos encontramos con un hecho interesante, cuanto más formalizado está el conocimiento de aquello que se va a estudiar, más fácil a priori es evaluarla, pero más inseguros estamos de no estar evaluando la propia formalidad del lenguaje del alumno. Cuanto menos formal es el lenguaje de aquello que se está estudiando, más difícil es programarlo. Pero más fácil es precisamente que no captar, o si más fácil es no captar o que se nos escapen las malas interpretaciones del conocimiento del objeto debido a las propias ambigüedades del lenguaje que utiliza el niño. La evaluación objetiva, además de ayudarnos a comprender la especificidad del objeto, debería permitirnos identificar los conceptos y metaconceptos que en cada disciplina poseen mayor capacidad de transferencia. La evaluación, pues, es un quehacer profesional que siempre está en construcción y ha de estar en construcción si quiere ser objetiva, porque debe permitir al profesor verse a sí mismo, en cierta manera, como un sustituto bien informado de cada alumno. Dicho esto, quisiera tratar de la evaluación escolar desde sus tres vertientes, la del alumno, la del profesor y la del centro. Y, por último, apuntaré alguna idea sobre la evaluación de las políticas educativas. Al alumno. Andreas Schleicher, ya lo saben, el factotum de PISA, decía tras analizar los datos españoles de PISA algo que para mí constituía todo un escándalo y que, sin embargo, no lo he visto recogido en la prensa. Decía lo siguiente: España aparece mejor posicionada en los rankings internacionales cuando se considera la proporción de jóvenes que tienen títulos universitarios que cuando se evalúa el nivel de comprensión lectora o habilidad aritmética de esos jóvenes. Eso chirría, ¿no? Que cuando evaluamos títulos estemos muy bien y cuando evaluamos competencias básicas resulta que estamos muy por debajo. Pero añade, más de un tercio de los graduados universitarios españoles no superan el nivel 2 en las pruebas de comprensión lectora. Por tanto, no están suficientemente preparados para lo que sus puestos de trabajo exigen. No es un dato menor que nos lo proporciona la evaluación, ¿no? Añadiré otro. Yo siempre pensé, y además esto conozco más de cerca y lo vivo más directamente, las cuestiones educativas en Cataluña. Yo siempre pensé que los resultados mediocres de las evaluaciones de los alumnos de Cataluña no reflejaban sus auténticos conocimientos, que algo pasa, algún elemento, alguna variable interfería. Hoy estoy en condiciones de asegurar que esa variable, si no está identificada, está casi identificada. ¿Por qué? Porque cuando analizas las respuestas de esos alumnos a los problemas, ves que son muy distintas cuando la pregunta viene después de una formulación un poco larga a cuando la formulación es muy corta y la pregunta está muy clara. Que los mismos problemas al principio de la prueba se resuelven bien y a medida que va avanzando la prueba, pues resulta que se van resolviendo mal. La cuestión, por lo tanto, es ¿y si lo que estamos evaluando a veces sin saberlo es la capacidad atencional? Pero esta es una cuestión que nos la proporciona la misma evaluación. De la misma manera que nadie se escandaliza cuando hacemos un sociograma para visualizar esquemáticamente las relaciones sociales en clase, nadie debiera tampoco escandalizarse si en un curso determinado tenemos claro qué queremos conseguir y en función de ello trazamos la trayectoria del aprendizaje de cada alumno y situamos su posición en el percentil correspondiente del grupo como un dato más para visualizar su situación. Para ello, el buen examen se presenta como un instrumento a la vez formador y evaluador. Sin feedback, ¿cómo sabría un alumno lo que ha aprendido? ¿Cómo lo sabría el profesor? Pero el feedback, lo sabemos desde hace tiempo, es más valioso cuanto más cerca está de la experiencia de aprendizaje como un elemento de la propia experiencia de aprendizaje.
Todo esto cuando lo hablas dices, sí, entonces estás valorando mucho la memoria. Mi respuesta es sí, y creo que no la valoro suficientemente. Entre otras cosas porque honestamente a mí me gustaría tener mucha más memoria de la que tengo y no conozco a nadie que no quisiera también tener más memoria de la que tiene. Y por otra parte, si lo aprendido no está en la memoria, ¿dónde está? No hay por qué tener miedo a los buenos exámenes. Facilitan la memorización, el pensamiento autónomo, la metacognición, la concentración, la educación de la atención. Ofrecen al profesor evidencias y al alumno le muestran la objetivización de su esfuerzo, permitiéndole la metarreflexión. Por supuesto, el feedback y el examen es más fácil, como decíamos antes, cuando la actividad está bien organizada y secuenciada. La educación, la evaluación del profesor. Barber decía en el año 2007 que la calidad de un sistema educativo no puede exceder de la calidad de sus profesores. Y es bien conocido que su informe para McKinsey, el famoso informe que hizo para McKinsey, concluía diciendo que los mejores sistemas escolares son los que tienen los mejores profesores. En los últimos años, al mismo tiempo que se ponía en cuestión la evaluación del alumno, se ha ido poniendo el acento de manera cada vez más intensa en la evaluación del docente, focalizando en él las deficiencias del sistema, para bien y para mal. En los Estados Unidos esta evaluación se ha convertido en una obsesión. Abundan los estudios al respecto. Los más conocidos son los del economista Eric Hanushek. Por cierto, y aquí podríamos hacer un paréntesis, el silencio de los pedagogos hoy está ocupado por los economistas. Y ahí hay un elemento de reflexión. Porque Eric Hanushek, tras dejar constancia que los buenos profesores son mucho más efectivos que los malos, propone literalmente el despido inmediato de los menos efectivos para conseguir un sistema educativo de éxito. Lo que ocurre es que no acabamos de ponernos de acuerdo en los criterios que permitan identificar al profesor eficiente. Hoy, en una revista pedagógica catalana, un famoso catedrático valenciano de pedagogía decía que hay que evaluar al profesor sin evaluar al alumno. Me parece de una postura angelical maravillosa, pero nos debería decir, entonces, eso, ¿qué demonios significa, ¿no? Lo que ocurre básicamente es que es más fácil hablar de la efectividad docente que del docente efectivo, porque en el momento que hablas del docente efectivo, creas diferencias, y si no lo haces muy bien, creas tensiones en los claustros. Bueno, y esa es la gran experiencia, creo yo, de algunos estados norteamericanos. Aquí la metaevaluación es claramente de la mayor importancia. Miren, Rob Coe, de la Durham University, ha realizado, estamos hablando mucho de metaanálisis, lo acaba de realizar con más de 200 estudios sobre la efectividad docente, concluyendo que no hay nada más efectivo que el conocimiento profundo de la materia por parte del profesor. ¿Por qué? Porque únicamente si sabes bien de qué va esto de las matemáticas, puedes interrogarte por las lógicas de la comprensión y del error del alumno y ponerte en su lugar ante los retos que supone el aprendizaje. En los Estados Unidos comenzaron a experimentar el incentivismo económico docente a mediados de los 80 del siglo pasado, Texas, Florida, Nueva York, Portland y otros sitios, y no solo no ha funcionado, sino que en Texas, por ejemplo, los resultados de los alumnos han empeorado, cosa que se debería saber, dicho sea de paso, cuando se escribe un libro blanco sobre estas cuestiones. Sin embargo, es obvio, necesitamos evaluación que nos permita identificar las mejores prácticas y nos ayuda a desenclaustrarlas, que es el reto que planteabais inicialmente, ¿no? Cómo las identificamos y, sobre todo, cómo las desenclaustramos. Porque vayas por donde vayas, te encuentras con prácticas magníficas y experiencias de éxito. El problema es que se quedan allá enclaustradas y no sabemos cómo romper esa dinámica, ¿no? En Nueva Zelanda, para promover la corresponsabilidad educativa, se incentivan lo que ellos llaman comunidades de aprendizaje, pero comunidades de aprendizaje entendidas como redes de centros que comparten una metodología y se intercambian profesorado, experiencias, etc. Sabemos también que cuando la evaluación pretende mejorar las prácticas docentes, los profesores colaboran en principio de manera positiva, mientras que cuando sospechan que el resultado tendrá repercusiones en su salario, pues como hacemos todos y se ha hecho siempre, intentas dar la mejor imagen de ti mismo, ¿no?
Creo que, por mucho que hablemos de educación, hay un punto negro que marca toda nuestra visión del sistema, y es aquello que hace el profesor cuando entra en el aula y cierra la puerta atrás de sí. Cada vez tengo más claro que el peso de lo pedagógicamente correcto nos hace mantener unos discursos en público y unas prácticas en privado. José Manuel Lacasa planteaba no hace mucho un estudio evaluando cuáles son los modelos reales que un profesor delante de un grupo de alumnos está siguiendo en su práctica. Su conclusión era que los modelos que realmente condicionan a un profesor en su práctica docente son aquellos que ha tenido cuando era alumno en primaria y en secundaria. Con lo cual, digamos que toda su formación teórica ha dejado un pozo más bien reducido. Por otra parte, no deja de ser curioso cuando ves las contradicciones en las respuestas. Cuando preguntas a los profesores españoles si son constructivistas, el 98% te dicen que sí, pero es el mismo porcentaje que utiliza libros de texto. O podríamos ver contradicciones de ese tipo que dices, aquí alguna cosa no pasa porque seguimos, insisto, teniendo ese punto negro de lo que hace el profesor cuando entra en el aula y cierra la puerta atrás de sí. La evaluación del centro. A partir de los años 90, el incremento de la autonomía de los centros ha venido acompañado de una creciente conciencia de la necesidad de su evaluación colectiva. A ningún centro sostenido con fondos públicos le debería ser ajena la reflexión sobre sus resultados. En mi opinión, las familias deberían estar totalmente seguras que, así como en sanidad le garantizan que en ningún restaurante le van a producir o le van a servir productos tóxicos, las escuelas tienen un mínimo de calidad garantizada. Nicky Morgan, secretaria de Educación del Gobierno británico, ha decidido aplicar un plan de mejora a las escuelas en las que durante 3 años al menos el 85% de los alumnos se encuentran por debajo del promedio en lectura, escritura y matemáticas. Yo seguí muy de cerca un plan desarrollado en Cataluña por la consellera Irene Rigau, que el primer paso consistió en un plan de auditorías pedagógicas a los centros identificados como aquellos en los cuales al menos 1/3 de los alumnos suspendía en lengua y matemáticas. Y, bueno, lo primero que se vio es que en el momento que un centro sabía, y no se planteaba simplemente como un esfuerzo para ayudar al centro, no se trataba de fiscalizar ni de castigar, sino para ayudarlo. En el momento que un centro sabía que participaba en una auditoría, cambiaba totalmente el clima del centro. La consellera fue suficientemente valiente como para cerrar una escuela en el Prat de Llobregat que era, digámoslo así, muy manifiestamente mejorable. Lo que hizo fue en junio cerrarla y abrirla en septiembre con otro nombre, y únicamente con los profesores que se querían quedar en unas condiciones de trabajo determinadas, ¿no? La escuela ha cambiado de manera radical. Yo creo que tenemos todos una obligación con las familias, ¿no?, que tenemos ahí delante. En estos momentos, además, en los que parece que se ha impuesto el principio de la autonomía de los centros, y honestamente, yo esto he reflexionado muchísimo, yo no sé si la autonomía de los centros es una propuesta positiva efectiva por la autonomía de los centros o es el resultado por parte de los poderes públicos de la constatación de que cada vez tiene más difícil generar consensos. En todo caso, la autonomía de los centros ha venido para quedarse. Creo que no podemos o no es coherente fomentar la autonomía si de alguna manera no se fomenta de manera paralela la libertad de elección de los padres. Todos estos criterios de evaluación podíamos, fíjese, de lo que le decía de abarcar y apretar. Un pequeño paréntesis sobre la importancia de la evaluación. Eso lo voy a plantear como interrogante o como pregunta o como posible campo de investigación en sus propios centros. En tercero de primaria, que para mí es el curso esencial de toda nuestra vida académica, tiene lugar una revolución intelectual extraordinaria. Los niños pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Y eso que aparentemente parece muy fácil, resulta que tiene repercusiones enormes. ¿Por qué? Porque sus competencias lingüísticas previas, es decir, aquel vocabulario que traen de casa, incluso entre niños que tienen pocas diferencias en competencias lingüísticas, acaba generando trayectorias muy diversas. Si sabemos
que la potencia de la competencia lingüística tiene tanto poder en la trayectoria educativa del alumno, y sabemos que, al menos en Cataluña, podemos identificar con bastante precisión los que van a fracasar al final de su escolaridad, viendo las diferencias lingüísticas que manifiestan en tercero de primaria, podemos preguntarnos si la escuela tiene alguna capacidad para ser algo más que un elemento neutro entre la competencia lingüística familiar y la trayectoria del alumno. Esto lo podemos ver también en matemáticas. Para mí, la causa fundamental del fracaso de matemáticas en muchos niños se puede también detectar en tercero de primaria como un fracaso lingüístico. Es decir, como la incapacidad para ver las diferencias entre la estructura superficial de un problema y la estructura profunda. De esto, si quieren, después podemos hablar. Podemos ver también cómo las diferencias entre, pues qué sé yo, los resultados del TIMSS y en PISA nos muestran que algunas comunidades, a partir de tercero, las diferencias crecen de manera escandalosa y otras pues, se mantienen o crecen de una manera más lenta o se mantienen. Todo esto para mí es sumamente importante cuando, desde mi punto de vista, el reto fundamental que tenemos ahora mismo delante es el de cómo crear un humanismo STEM. El STEM, recuerden el acrónimo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. ¿Por qué? Porque, desde mi punto de vista, los lenguajes formales y naturales han de integrar ya lo que serían nuestros programas de aprendizaje de la lectura. Termino hablando de la evaluación de políticas educativas porque ocurre algo muy curioso. Cuando ya tienes experiencia a lo largo de los años y vas repasando tu propia vida profesional, todo eso se puede resumir en una serie de propuestas innovadoras que se han presentado con un gran acompañamiento de bombos y platillos, pero sin que nunca hayan ido acompañadas de una propuesta, de una concreción de sus resultados. Es decir, con esta metodología pretendemos conseguir tal cosa. Con lo cual, de la misma manera que han aparecido, han desaparecido sin que nadie las haya evaluado. Y de hecho, podemos decir que las innovaciones o las metodologías educativas tienen una vida natural de 4 años, lo cual no quiere decir que no puedan ser guadanescas, que tienen una vida natural de 4 años que aparecen y desaparecen sin que haya nunca una evaluación seria ni de por qué objetivos se pretendían conseguir con su introducción, ni por qué han desaparecido y son sustituidas por otros. Y, obviamente, si sabemos que uno de los elementos esenciales del éxito escolar de un centro es su coherencia. Su coherencia. Podemos estar, desde un punto de vista ajeno, podríamos decir, pues yo los contenidos los haría de otra manera, o esta metodología me parece equivocada, o yo qué sé qué. Pero lo que es cierto es que un centro coherente multiplica sus éxitos y es capaz de minimizar sus riesgos negativos, ¿no? Si sabemos también que los sistemas educativos coherentes en general son los de mayores éxitos, lo que nos podemos preguntar es si no hay que exigirle también esa coherencia a la Administración. Algunos criterios que deberíamos tener presentes a la hora de establecer esa coherencia. Es importante reconocer o no el retorno económico de la inversión educativa. Lo digo pensando sobre todo en los estudios de James Hackman, que nos dice que no hay inversión educativa más beneficiosa que la que se realiza en preescolar. Según sus estudios, por cada euro invertido en preescolar, el rendimiento es de 7. Es decir, no habría para ningún gobierno una inversión más exitosa. Ahora bien, solamente es cierto en la educación de calidad. Y ese es un criterio, pues, que si hablemos de coherencia, comencemos para preescolar. Segundo, ¿cuál es la relación entre educación y crecimiento de un país? Porque lo que hace unos años, yo recuerdo algunas declaraciones de Mayor Zaragoza diciendo que era una relación directa, hoy estamos viendo que incluso hay países que pueden incrementar su gasto educativo bajando. Recientemente estuve en Uruguay. Uruguay tenía uno de los sistemas educativos de más éxito de toda Iberoamérica, lleva unos años cayendo en picado y la única alternativa a respuesta política es incrementar presupuestos. Y cuanto más se gasta en educación, más se está hundiendo. Y te encuentras en una situación de perplejidad. La Administración
para volver a incidir, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? La Administración debería comunicar a los centros qué métodos y prácticas educativas no están respaldados por evidencias empíricas serias. No estoy hablando de prohibir nada, sino ofrecer información. Y tenemos algún ejemplo aquí de lo que quiero decir. Pero sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos, después de 7 años de la Race to the Top, que ha generado una cantidad de información extraordinaria, estamos viendo que esa información no llega a los centros. Y cuando llega, hay muchas dificultades en los centros para evaluarla. Necesitamos algún tipo de intermediación entre la ciencia y el centro. Esa intermediación debería realizarla en parte la universidad, no la realiza. Y cuando hay alguien que no hace su papel, otro lo hace de manera subalterna y de manera no crítica. En estos momentos, pues las redes sociales. Las redes sociales te puedes encontrar todo tipo de extravagancias, además en una confusión extraordinaria entre prácticas serias y prácticas esotéricas, ¿no? Pero es esencial. Algún tipo de institución mediadora entre el centro, el profesor y la investigación tenemos que establecer, porque si no, todo lo que estamos diciendo aquí se quedaría en buenas intenciones. Tercero, cuarto, último, acabo ya. Miren ustedes, PISA es importante. Podemos criticarla por muchas razones, pero PISA es importante. ¿Por qué? Porque hay un estudio que a mí me impresionó mucho y lo considero una persona seria, Jesús García Montalvo, de la Pompeu Fabra de Barcelona, que dice que una fluctuación de 25 puntos equivaldría o podría equivaler a una variación del 3% del PIB de un país. Y yo creo que la escuela tiene, obviamente, pues misiones psicológicas, misiones, pues incluso si quieren ustedes, de fomentar la felicidad, todo lo que quieran. Pero también tiene una responsabilidad política con la sociedad en la que vive. Y su contribución seria al crecimiento del país no parece que sea ninguna tontería. Bien, acabo. Siempre estamos evaluando. A veces las reticencias, la cuestión entonces es si es importante hacerlo bien. A veces las reticencias ideológicas a situar el conocimiento en el centro de la actividad escolar nos llevan a minusvalorar la evaluación. Pero sea cual sea nuestra pretensión, deberíamos de tener claro que nuestras convicciones reales, profundas, no viven en la retórica de nuestros idearios pedagógicos. De hecho, cuando visitas los centros, los idearios pedagógicos son o acostumbran a ser sublimes, con una gran cantidad de palabras maravillosas y con una expresión, a veces un lenguaje de una beatería que para sí lo querrían ciertas beatas del pasado. No, pero tal cual. ¿Por qué? Porque se produce un mecanismo muy extraño por el cual tendemos a evaluarnos más por la altura de nuestros propósitos que por la conducta de nuestros alumnos. El único lugar en el que de verdad viven nuestras convicciones es en el comportamiento de nuestros alumnos. Me parece que todo lo demás pues no deja de ser o puede ser muy consolador para nosotros, puede ser por querer tener grandes proyectos pedagógicos, puede ser realmente muy gratificante, pero el único sitio en el que viven es en la conducta de nuestros alumnos. Parecería pues lógico comprometernos con esas evidencias que se manifiestan o que nuestros alumnos ponen claramente con su comportamiento. Esta, para mí, es la condición sine qua non de una práctica pedagógica reflexiva. Muchas gracias.